Vamos a dar inicio a la primera actividad del taller de pensamiento latinoamericano, titulado como Crisis Política durante el siglo XX en Sudamérica. Esta instancia es organizada por el taller, recientemente creado por estudiantes de las diferentes carreras de la Facultad de Humanidades, con la intención de generar espacios de discusión y análisis acerca de las realidades que vivimos en nuestra sociedad, en tanto somos parte de la región latinoamericana. En esta ocasión, como expositores tenemos al profesor Patricio Quiroga, profesor de Estado en Historia y Geografía y doctor en Historia, catedrático del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, y al profesor Juan Pablo Figueroa, profesor del Instituto de Filosofía, licenciado en Filosofía y Ciencias Jurídicas. Bueno, la primera ponencia va a ser, la va a realizar el profesor Patricio Quiroga. Bueno, tengan buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer esta invitación. Y estas no son palabras de buena crianza, sino porque creo que los temas sobre América Latina los tenemos un poquito relegados. Incluso en nuestra carrera en historia, lo que hoy día en historia se llama como historia del tiempo presente, los últimos 30 años, están fuera de nuestra discusión. Y por eso me parece extraordinaria esta posibilidad de conversar, de dialogar. Y además, más importante que eso, me parece el carácter interdisciplinario, que es algo que perdimos nosotros hace muchos años de la universidad. Esto no se ve todos los días, entonces parto por eso. Dos advertencias antes de entrar a esto que he denominado como reflexiones sobre la crisis. La primera es que orientarse en la actual discusión sobre América Latina es bastante complejo. Los últimos dos textos, uno de Claxo y uno del siglo XXI, que son de ahora, del 2012, por primera vez en los últimos 5 años traen algunas aproximaciones desde los distintos investigadores sobre el tema. Hasta ahora, por ejemplo, hace 3 o 4 años atrás, la discusión entre Emil Samir, que es el presidente de Claxo, ¿no? Y Petras, ¿no? Eran diametralmente opuestos. Uno decía que América Latina estaba marchando hacia un cambio epocal, y el otro planteaba de que América Latina estaba absolutamente estancada. Esto hace 5 años atrás. Hoy día los matices son menos complejos. Hay procesos que se han decantado. Por ejemplo, en Argentina, el 2001, el 2000 eran años de corralito, eran años de protesta, ¿no?, contra, por ejemplo, el gobierno de la Rúa. 5 años después, en Argentina se vivía los piqueteros, se vivía una efervescencia que 4 años después, hoy día, ¿no?, pareciera que la situación tiende a poner en el epicentro de la discusión el rol de los agricultores o de los industriales. Pero tiende a decantarse la situación. Lo mismo hace 4 o 3 años atrás en relación, por ejemplo, a El Salvador, en donde la guerrilla se repliega, queda 10 años fuera del gobierno y logra a través de la vía político-institucional, ¿no?, incorporarse al gobierno. 10 años de aprendizaje. De guerrillero a político hay un trecho bastante grande, y en este momento ese trecho, ¿no?, comienza también a descascararse. De manera que también estamos viendo, ¿no?, como situaciones, ¿no?, extraordinariamente complejas de hace 4 o 5 años atrás, ¿no?, en cada una de las unidades nacionales tienden a resolverse.
El problema, sin embargo, hoy día es que a nivel global tenemos una crisis. A nivel global tenemos una crisis. Y por eso el título de estas reflexiones sobre la crisis. Segundo aspecto, antes de entrar al tema, por favor, no vayan a pensar de que esta es una visión apocalíptica, es una visión dura, compleja, a mi juicio real, de lo que está viviendo la sociedad latinoamericana. Dicho estas cosas, entro a 4 puntos. La presentación del poder. Fíjense, desde el año 2005, aquí hay gente bastante joven, hace 7 años atrás tendrían 14 años, por lo tanto no podemos pedirle a los más jovencitos que tengan claridad de lo que pasaba en 2005, pero ya en el 2005 ¿no? estaban los primeros síntomas de la crisis mundial. Sin embargo, dada la fragmentación de la noticia, dada la fragmentación como trabajan los medios de comunicación, eso pasó desapercibido. En 2007 vino otra crujidera grave de la economía mundial y también se nos pasó desapercibido. Y esto empieza a percibirse recién a partir del 2009. Pero estamos recibiendo información, vuelvo a insistir, de la crisis desde el 2005. Y en un principio la noticia giró sobre el tema de la subprime, luego sobre la quiebra de los bancos, pensando en Morgan Stanley, en los problemas de las grandes empresas, Chrysler, ahora están quebrando las navieras, ¿cómo se llama? Las grandes empresas navieras de Corea del Sur, la Fiat está entrando también en crisis, ¿no? Y a continuación, ya el año 2008, 2009, empezamos a recibir 2010 las noticias del no pago de la deuda, que estaba afectando tanto a Islandia como a Grecia. Me estoy orientando hacia la crisis global, hacia la crisis general. ¿Por qué? Porque esta crisis global, esta crisis general, esta crisis sistémica está empezando a coincidir con un fin de ciclo latinoamericano. Y cuando se ha producido esta congruencia entre crisis general y fin de ciclo latinoamericano, hemos tenido 3 crisis en los últimos 100 años en América Latina. Y 3 crisis que han terminado con el derrumbe total de la sociedad. Por eso es que es muy importante tener absoluta claridad sobre cómo está operando la crisis mundial. Porque esto viene acompañado de la explosión de cesantía, el desarrollo de los indignados. Y por último, estamos afrontando la especulación con los precios del petróleo, de los alimentos y el drama que comienza a girar en torno al agua. Entonces, junto con la crisis estamos viéndonos afectados por el problema de la especulación. Pero eso no es todo. Eso no es todo, porque las recientes investigaciones están demostrando que lo peor todavía está por venir. Mientras el Producto Interno Bruto Mundial es de 70 billones de dólares, el mercado de obligaciones es de 95 billones. Una situación insostenible, porque el capital especulativo es mayor que el de la economía real. Y en este contexto la pregunta es, entonces, ¿qué pasará con América Latina? ¿Qué va a suceder con América Latina en circunstancias que, por ejemplo, a los españoles ya les han planteado, en cadenas nacionales de emisoras, ya les han planteado que la salida de la crisis va a tardar entre 20 y 25 años. Entre 20 y 25 años, no estamos hablando de una salida a corto plazo. Eso significa que los hijos de los españoles medios van a ir a colegio, ¿vale? Que la cesantía, que hoy día se empina por el orden de los 6 millones de personas, se va a ampliar. Y lo más probable es que esto se acentúe con la crisis de Grecia. Por lo tanto, reflexionar sobre este tema es de primera importancia. Punto 2, entonces, paso al impacto que han tenido las crisis en América Latina. Si miramos la historia desde lo que los historiadores denominan como la historia comparada, miramos
aplicamos una técnica historiográfica que se llama historia comparada, llegamos a la conclusión que lo que va corrido, perdón, entre el siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, hemos experimentado 3 crisis globales por la combinación del agotamiento de un ciclo histórico y por los efectos de la crisis. Y esta, en este caso, hoy día está en plena evolución en América Latina. Voy a centrarme en estos 3 fenómenos. La primera crisis, lo que algunos historiadores están denominando la crisis de la primera globalización, fue empujada por los desarrollos internos, por las contingencias de la Primera Guerra Mundial y por efectos de la crisis del año 1929. Los problemas internos de América Latina, la crisis del año 1929, una crisis mundial, aceleró el derrumbe de un tipo de sociedad, ¿no?, que se había estructurado bajo, y lo conocemos bajo el nombre del período oligárquico. De manera que lo que se derrumbó fue en América Latina, en el conjunto de América Latina, ¿no?, el predominio de la oligarquía. Y estamos hablando de un predominio, fíjese, que se montó sobre la base del modelo primario exportador en economía, una economía de enclave, una estructura política excluyente, una visión de mundo autoritaria sustentada en el positivismo, ¿no?, un mundo que excluye al trabajador y que profesionaliza las Fuerzas Armadas en toda América Latina en función de los intereses de la oligarquía. Ese mundo, compuesto por economía, cultura, política, se derrumba. Y no solo se derrumba ese mundo, se derrumba también lo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ligada a ese tipo de sociedad, denominó como el ideal de cristiandad. Entonces el derrumbe es completo. Y las secuelas son espantosas porque en toda América Latina o nos encontramos con guerras civiles, o nos encontramos con guerras de Estado, con golpes de Estado, y en definitiva no queda ningún país en América Latina que no viva una situación, ¿no?, de conculcación de los derechos humanos y de desaparición de la democracia. De manera de que cuando se producen estos derrumbes, estamos hablando de un periodo más que complejo. De este derrumbe surgió un nuevo tipo y forma de Estado, a partir de los 30, más o menos 40, ¿no? Aparece el capitalismo de Estado, con una variable de Estado benefactor, y se produce, como diría el historiador inglés Eric Hobsbawm, una especie de matrimonio entre liberalismo económico y socialdemocracia, lo que posibilitó la emergencia de un nuevo sistema. Del derrumbe, en 10, 15 años, comenzó, ¿no?, la aparición de un nuevo sistema, ¿no?, caracterizado por la existencia de una economía mixta que planificó, modernizó, transnacionalizó la economía, elevó la demanda, elevó la capacidad productiva y aprovechó la revolución científico-técnica para generar lo que se va a denominar el modelo ISI, el desarrollo del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, más una cierta seguridad social y una cierta democratización. Pero lamentablemente ese tipo de desarrollo, ¿no?, fue contenido. Sobre América Latina presionaron una serie de factores. Primero, el crecimiento demográfico, a partir de los 40, 50. La dependencia. El nuevo carácter de la dependencia va a presionar a partir de 1956. La presencia del latifundio, la persistencia de desigualdades sociales amplió la brecha con el mundo desarrollado, ¿no?, y se precipita entonces una nueva situación de desestabilización a partir del año 1956. Y entre el 56 y el 60, producto de las rivalidades entre los Estados Unidos, Norteamérica, Japón y Alemania, ¿no?, comienza a configurarse una nueva posibilidad de crisis mundial. Y las alternativas de salida de esta crisis en América Latina fueron 3. El militar desarrollismo, me estoy